Hoy, Ser Andújar. Como ya le hemos contado en nuestro informativo de 10 Televisión Andújar y de Ser Andújar, Pedro José López Marco es el autor del cartel anunciador de esta aparición 2024. Me encuentro con él para hacer un repaso y describir esta nueva obra. Enhorabuena en primer lugar. Muy buenas, María. Muchísimas gracias por invitarme a contar un poquito acerca de este cartel que acaba de ver la luz. Una obra que, como decía, ha gustado mucho, pero no sé de qué elementos se compone. Vamos a analizarlo, si te parece. Bueno, la percepción que tengo es que en el público cofrade y devoto de la Virgen de la Cabeza ha calado positivamente, lo cual me llena de orgullo, ¿verdad? Y bueno, un poquito la composición del cartel gira como elemento fundamental en torno a la Virgen de la Cabeza, que en este caso aparece desprovista de lo que es la saya y el mantolín del niño, únicamente con el manto de salida y las coronas de la recoronación. Y bueno, es una manera novedosa de presentar a la Virgen en un cartel. Hemos hablado con diferentes cartelistas. ¿Hay un momento en el que se llevan los carteles sencillos? ¿Los carteles sencillos son premiados? Que sean, por ejemplo, el eje central, la Virgen de la Cabeza, que tenga algún elemento, pero que no sea como un collage. ¿Hay un tiempo en el que se lleva este tipo de cartel? Bueno, la evolución a lo largo de la historia del arte también, en cuanto a esa temática de cartel, ha ido como evolucionando. De todas maneras, cada autor le da su impronta. En los años 80, 90 teníamos una línea de carteles mucho más minimalista, que se dibujaban más por plano, no ausentes de elementos, porque siempre iban enriquecidos con una serie amplia de elementos, pero sí que la manera de abordarlo era una manera mucho más plana. Y bueno, la evolución en la cartelería también, igual que ocurre con el resto de la historia del arte, también va evolucionando. ¿Qué tipo de cartel te gusta más? A mí personalmente me gustan los carteles realistas y que transmitan, que tengan una simbología, que tengan un juego con las palabras, que jueguen un poco con el texto, que sean un cartel, porque lo que siempre debe diferenciar un cartel de una pintura de caballete es eso, el que hay que introducir un texto, que debe de transmitir un mensaje claro, directo, que no lleve a confusiones. No es lo mismo una pintura que tú pongas en el salón de tu casa o en un museo a un cartel que debe de ser llamativo en cuanto a colores, tener un mensaje que lo transmita sin equivocación y que sea directo. Hay veces, por ejemplo, que tú ves un cartel que dices que es una pintura de caballete o viceversa, o que dices, por ejemplo, está bien, me gusta, pero no lo veo como cartel. No sé si te ha ocurrido. Bueno, a veces sí que es cierto que hay pinturas que se han editado con texto, y a mi entender, la manera de ver un cartel, creo que el texto debe de tener una misión, que es informar, y que no debe ser un añadido, sino que forme parte de la misma obra. ¿Cómo ha sido en tu caso este proceso? Desde que te lo encargaron, ¿cómo ha sido este proceso? Hasta que, bueno, ya lo hemos visto en televisión, hemos visto también la presentación. ¿Cómo ha sido ese proceso? Detállanoslo. Pues la verdad que fue una sorpresa tamaña cuando el presidente de la Cofradía Matriz me llamó, Manuel José, no hace mucho tiempo, un mes y medio o algo así. Teníamos un volumen de trabajo grande en el estudio en ese momento, pero a la Virgen de la Cabeza no se le puede decir que no. Entonces, bueno, nos pusimos ya a trabajar, a darle vueltas, y rápidamente tenía claro de lo que quería contar, cuáles eran mis vivencias con respecto a la Virgen en ese momento, que es un acto más íntimo de la hermandad, como es la aparición. No es romería, no es un acto tan multitudinario como romería. No sé, transmitir un poco mis vivencias en torno a la aparición. ¿Cuáles han sido tus vivencias en la aparición? Ahora hablaremos también de la romería, porque tú eres de Santiago de Calatrava y has asistido a las dos, pero ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, el tiempo, el calor, la noche, no sé si eso también acompaña. Bueno, es una jornada en la que se aglutinan casi todos los actos que tienen lugar en romería, pero en una única noche.
Rosario, presentaciones, la misa pontifical, la procesión, aunque un poquito más pequeño el recorrido, y luego encima le añadimos el momento ese tan entrañable que es el besamantos a la Virgen en su camarín. Tiene unas connotaciones distintas la aparición a la romería, y sobre todo guardo esos recuerdos de la niñez, de la primera vez que vas a la aparición en esta fecha, y te encuentras por sorpresa la imagen desprovista de su tradicional saya, de su iconografía más icónica, más iconográfica. ¿Qué ocurre? Que también hay un público que desconoce la imagen de esa guisa, sin el rostrillo, pero también es cierto que los devotos de la Virgen de la Cabeza nos encanta ver la Virgen de ese modo, y buscamos cualquier oportunidad en la que nos presenta así, como en la pasada pandemia, para ir expresamente a verla, precisamente porque está así. Es cierto que el procesionar la imagen sin la estructura que la protege, sin la saya que también la protege, es más arriesgado porque tiene varios traslados en esa procesión y se puede deteriorar más la imagen. Yo entiendo que tampoco se puede tener la imagen siempre desnuda, pero sí que es verdad que de vez en cuando nos gusta disfrutarla así. Teniendo en cuenta a lo que tú te dedicas, no sé si tú ves diferente una procesión de la romería y una procesión de la aparición. La romería tiene la connotación de que es mucho más alegre, es mucho más festiva, pero luego la esencia es la misma. El fundamento es que procesiona a la Virgen de la Cabeza, y los que la sentimos como nuestra madre, es la misma alegría verla en romería que en aparición. Pero sí que es verdad que eso, yo entiendo la aparición como una celebración mucho más íntima. Por otro lado, también has estado haciendo pregones. Bueno, sí. Hemos visto algunas de las cofradías con las que has colaborado. No sé cómo te encuentras también en ese ámbito. ¿Es diferente? Bueno, diferente. Fue una cosa que me llegó por sorpresa de manos de la Hermandad de Baena, que nada más presentar el cartel de romería que le hice en 2010, bueno, pues dieron la noticia en esa misma presentación del cartel, en el atril, ante las cámaras, ante el público, de que había sido designado pregonero, sin antes habérmelo consultado ni siquiera. Bueno, ya no tuve opción a decir ni siquiera que no, ni a planteármelo. Nos tiramos ahí al ruedo y bueno, salió lo que salió. Después a este tipo de actos, las hermandades filiales se invitan entre sí, y bueno, había otras hermandades que estaban invitadas al pregón, y de ahí fueron saliendo otros pregones, por ejemplo, Valenzuela, Fuerte del Rey, Linares, Sevilla, Huelva, Cataluña, Mengíbar, Cabra, y no sé si me dejo alguno por ahí, pero ya he perdido casi la cuenta. Ya me parece que son 10 los pregones a la Virgen de la Cabeza que he escrito. El hecho de enfrentarte a un pregón siempre es una responsabilidad, porque bueno, sabes que sí o sí tienes que estar presente en esa fecha, porque no puedes dejar colgado el acto. Entonces una responsabilidad ya no por ti, sino por tu círculo, que esté todo el mundo bien, que pueda asistir sin problema. Eso es lo que siempre te pone más nervioso a la hora de decir que sí a participar en un pregón. ¿Cómo sería enfrentarte al pregón de la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar? ¿Qué sería ya? No sé si te daría mucho vértigo o cómo te lo tomaría, teniendo en cuenta la trayectoria que tienes, que no es poca. Yo eso ahora mismo no me lo planteo, no lo contemplo, no entra en mis planes. Verás, sin duda es una responsabilidad. El pregón de romería es el pregón por antonomasia y es una responsabilidad grandísima, pero vamos, yo estoy años luz de esa historia. ¿Cómo va a vivir este año la aparición? ¿De forma diferente? Pues aunque siempre guardo momentos y experiencias muy bonitas en la aparición. Por ejemplo, la primera vez que presentamos ante la Virgen a nuestra niña fue precisamente en una aparición, y la Hermandad Matriz en ese momento, el santuario, nos permitió estar en la zona de la escalera, y le acercamos a la niña con mucho respeto, mucho cariño, y son momentos que guardamos en el corazón. Pero este año pues también será un año bastante especial, porque bueno, voy como cartelista de la aparición de este año,
Y bueno, la hermandad conmigo se ha portado extraordinariamente, la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, y también sé que me tienen un lugar guardado para estar cerquita de ellos, lo cual agradezco enormemente. ¿Cómo va a vivir en tu caso el 800 aniversario en 2027? Pues como un devoto de la Virgen más, con muchas ganas de que llegue. Ya ha anunciado la cofradía el cartel de Raúl Berzosa, el cual esperamos con mucha alegría y con muchas ganas, porque es un pintor magnífico. Tenemos varios amigos en común y me ha alegrado enormemente, sobre todo por eso, porque sé que va a ser un trabajo precioso, y deseando ya de verlo y de vivirlo. También de participar en todos los actos que se vislumbran en el horizonte. Seguramente vaya la Virgen, como han anunciado, a Jaén. Vamos, arropándola como siempre lo hemos hecho. Eso te iba a preguntar por Raúl Berzosa, no sé si tiene relación con él, tiene amistad, o qué nos puedes contar de él, ya que se ha anunciado. Conozco su obra, su trayectoria, que es encomiable, hace una labor magnífica como pintor, como cartelista. Sé también que es una persona, muy buena persona, y verás, luego no tengo el placer de haber coincidido nunca con él, pero sí que tenemos grandes amigos en común. ¿Cómo vive la aparición, o cómo vivía la aparición de niño, y cómo la vive ahora con tu niña? Bueno, pues de un modo muy similar, siempre con mucha devoción, porque a nosotros lo que nos arrastra a ir al Cabezo, al margen de la fiesta o del folclore, es el encuentro con la Virgen. Somos una familia muy devota, muy religiosa, muy devota de la Virgen, y lo que siempre nos atrae al Cabezo es encontrarnos con ella. ¿Qué vinculación tienes con Santiago de Calatrava, con la cofradía de Santiago de Calatrava, teniendo en cuenta tantos devotos como vienen aquí también, de ese pueblo? Pues sí, un pueblo pequeñito, pero con mucha devoción a la Virgen. Es un pueblo que tiene unos 700 habitantes censados, y rondan los 600 hermanos de la cofradía. Bueno, cuando era muy jovencito, con 16, 17 años, tuve el privilegio de ser hermano mayor junto con Carmen. Después también acompañé a mi madre cuando fue hermana mayor, el año que fue también José Antonio Hinojo, aquí en Andújar. Y bueno, desde que viví la primera romería en el vientre de mi madre, ha sido un no parar. Siempre hemos sido fieles a la cita romera, y ahora pues lo hacemos acercando a la anda de la Morenita a los más pequeños. Y bueno, somos tan devotos de la Virgen que incluso en casa de mis padres tenemos una imagen de la Morenita, una capilla con cerámicas que le pintamos en los zócalos y demás. Y gracias también a esa devoción que le tenemos a la Virgen, que el pueblo le tiene a la Virgen, el ayuntamiento decidió ponerle calle Virgen de la Cabeza a la calle donde está la casa familiar de mis padres. Justo en la parte de arriba hicimos un monumento a la Virgen de la Cabeza en cerámica y bronce. En fin, es un pueblo, como ya os he dicho, muy devoto de la Virgen de la Cabeza, y que por fin en este año, en este mes de abril, el señor obispo firmó los documentos para que fuesen ya hermandad de pleno derecho. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, pues con muchas ganas, porque las cosas de Palacio van despacio, pero la verdad que todo llega, y con fe y con tesón todo se alcanza, y ya empezando a funcionar como hermandad. Dar las gracias también a nuestra hermandad de Valenzuela, que fue nuestra madrina, un pueblo también con mucha devoción. Pero mi pueblo, es verdad que prácticamente casi un cuarto de un palo de las andas son anderos de la Virgen de la Cabeza de Santiago de Calatrava, y es un pueblo con mucha devoción a la Virgen. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque hay un trabajo también por parte de la otra cofradía que hubo a madrina, pero ¿cómo ha sido esa espera? Pues ha sido lenta, porque lo cierto es que mi pueblo empezó a funcionar como hermandad, pero empezó a funcionar como hermandad sin tener, digamos, documentos que la acreditasen como tal, sino que empezó a funcionar más como un grupo parroquial y demás. Claro, ya llegó el momento de regularizar esa situación, y gracias a Dios ha tardado, ha sido lento, ha habido muchas trabas en el camino, pero ya finalmente hemos conseguido nuestro sueño, nuestra meta y nuestros anhelos. ¿Qué trabajos tiene ahora en estos días, en este verano, en estos meses? ¿Qué trabajos tiene entre manos? Pues estamos realizando un retablo cerámico para el Cristo de la Salud de Alcalá la Real, de unos 2 metros de alto. Y estamos también con un retablo de cerámica para otro crucificado de Tocina, y restaurando la Virgen de la Cabeza de la Hermandad de Porcuna.
Aproximadamente cuando te encargan ese tipo de trabajo, más o menos cuánto tiempo estáis trabajando en ellos, ¿cómo es ese proceso también? Pues como ocurre con los carteles o con la cerámica, que en este caso sí que tiene una presentación con una fecha, pues siempre va con ese hándicap de que tienes un plazo, que tienes un tiempo para terminarlo. Más o menos sabes tú, confías en tus capacidades y sabes más o menos en el tiempo que tú puedes responder. Otras obras, pues bueno, te las encargan y no tienen una fecha concreta de entrega, con lo cual ya trabajas con otra tranquilidad. Es cierto que todo lo que tiene una fecha de presentación, pues tienes esa inquietud de llegar a tiempo, pero vamos, nunca nos ha ocurrido que haya llegado la hora de presentar un trabajo y lo tengamos a media. Entre otras cosas porque lo primordial es el trabajo, y si hay que perderse unas vacaciones como este año para entregar el cartel de romería que estuviese a tiempo, pues este año se fueron toda la familia de vacaciones y nosotros pues solamente estuvimos los 2 últimos días, pero yo no me iba a ir de vacaciones con el cartel a medio terminar. Entonces hay que ser responsable ante todo con los trabajos que tienen fecha. Normalmente cuando tú restauras un retablo, evidentemente haces un anteproyecto, haces un proyecto, pero sí que es verdad que cuando te pones a trabajar, ¿ha habido veces que te has encontrado alguna sorpresa o algún inconveniente, o ha habido algo que no tenías contemplado y que ha surgido? Sí, en las restauraciones sobre todo es cierto que te encuentras sorpresas. No es igual una obra que tú empiezas de cero, que sabes las pautas a seguir, que cuando empiezas una limpieza igual te encuentras algo debajo con lo que no contabas, y bueno, pues es un poco más a la sorpresa, ves que te vas a encontrar. Pero sí que es cierto que normalmente se hacen unos estudios previos, con lo que ya más o menos te dejan ver qué es lo que te vas a encontrar y la problemática que vas a tener que abordar. ¿Por dónde has trabajado durante estos meses o en estos años, sin contar, por ejemplo, la pandemia, que también supongo que en tu caso pues también hubo un parón? Sí, en la pandemia tuvimos un parón importante, estaba el mundo parado, también nos dedicábamos a la docencia, no se podían dar clases, entonces ahí tuvimos un parón y una inquietud ante ver que aquello cuánto iba a durar, sobre todo. Sí que es cierto que gracias a Dios el trabajo no nos falta. Trabajar de autónomos en el mundo del arte es arriesgado, porque es una alegría entregar una obra, pero también en ese momento ya es como que se te acaba el trabajo. Por suerte siempre tenemos nuevos proyectos y nunca nos hemos visto en esa tesitura de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Siempre teníamos algo más. Este curso pasado he estado trabajando en la Real Academia de Medicina de Sevilla. Han confiado en mí a través de la Universidad Loyola, que me facilitó ese trabajo. Restauramos un lienzo del siglo XVI muy interesante, después una imagen de la afamada Roldana, que hemos estado con ella casi hasta vacaciones y que todavía no se ha presentado esa restauración, se va a presentar en septiembre a la vuelta de vacaciones. Y bueno, tienen también en mente que sigamos interviniendo en la colección. Lo próximo a tratar serían 2 cuadros del Círculo de Murillo que tiene, y la verdad que es una suerte enfrentarte a obras de esa calidad, a la par que una responsabilidad sin duda. Normalmente, ¿tienen más trabajo en Andalucía, fuera de Andalucía, en la provincia? ¿Más o menos por dónde te mueves? Sí, tenemos trabajo en prácticamente de toda España, pero siempre en Andalucía, por aquí, por esta comarca, al conocernos más la gente, por la zona de Córdoba, Jaén, en Sevilla, por supuesto, porque nosotros estamos establecidos allí, tenemos mucho trabajo por esa zona, y ya te digo, sí, fundamentalmente el grueso de nuestro trabajo lo tenemos en Andalucía. También estamos especializados, por así decirlo, un poco encasillados en lo que es el tema del arte religioso, y Andalucía, por suerte, es una comunidad que tiene mucha demanda y que hay mucha oferta de trabajo en cuanto a el arte relacionado con la religiosidad. Pues muchas gracias, Pedro José López Marcos, por estar con nosotros. Enhorabuena de nuevo por ese cartel anunciado de la aparición 2024. Gracias a vosotros por contar conmigo. Hoy por hoy, Ser Andújar.